la economía neoclásica y del liberalismo. Entonces vamos a ver lo que es la teoría del valor, la formación de los precios, la distribución de la renta en un mercado realmente, o en una economía o en una microeconomía de un país que realmente se maneja realmente cuáles son sus precios y la distribución de la renta. Entonces vamos a explicar fundamentalmente la diferencia entre lo neoclásico y las escuelas que forman realmente explicando los precios, el valor relativo de los bienes, si tenemos un excedente de ganancias, ¿cierto? Si no lo tenemos, y vamos a ver unos deditos que realmente nos ayudan a entender realmente cuál es el excedente de un producto frente a la demanda y frente a la oferta. De acuerdo a la escuela neoclásica, ¿cierto? En lo que es los valores que explican esos costos y en este caso sobre la oferta. Para la neoclásica también vamos a ver lo que es el valor del cambio, la explicación de la utilidad marginal y en este caso lo que tiene que ver con los neoclásicos o la teoría como tal, que explica realmente cuál es la posición frente al gobierno realmente, frente a la posición realmente de los partidos económicos en este caso o en el sistema económico. Entonces vamos a iniciar explicando qué es la economía neoclásica. Entonces la escuela neoclásica surge en la década de 1970 con el término de neoclásico. Es muy criticado por algunos economistas que argumentan obviamente el sistema marginal, ¿cierto? Y en dicha formalización asimilan que en este caso la economía se asimila a una fórmula o una forma matemática en un sistema económico de un país. Nos dice que la economía se fundamenta en diferentes espacios, en este caso como el neoclasicismo, una escuela clásica, donde explicaba lo que era el precio y el valor relativo de los bienes. De acuerdo a la escuela clásica, el valor de los bienes explica cuál es el costo de una oferta en esta demanda, ¿cierto? Y vamos a revisar realmente cuál es el tema de un excedente en un valor de una oferta y sobre los costos, si realmente las personas, aquellas personas que producen en una economía, pues realmente tienen un excedente y tienen unas ganancias. Y realmente eso se determina si tenemos un beneficio económico o una escuela económica, realmente lo que es la economía del bienestar. También vamos a ver lo que es en este caso, para los neoclásicos, el cambio del valor de bienes explica la utilidad marginal y esto asigna al último al consumo por un lado de la demanda. Entonces, vamos a ver realmente si tenemos una utilidad marginal, si no la tenemos frente a un valor, cómo lo expresa en este caso la escuela marginal, la escuela neoclásica. Entonces, una de las principales preocupaciones de la Unión Clásica fue la asignación y la distribución de los recursos de una sociedad. Además, apoyaron firmemente el libre comercio como un motor de desarrollo económico y en una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Entonces, ya vimos que eran las ventajas comparativas, es disponer realmente que lo que tiene otro país, si podemos nosotros producirlo o realmente no se puede producir, y si es el caso, podemos ver como una oportunidad de negociación en una economía. Eso lo determinaba realmente la economía neoclásica. También miraba que el libre comercio para el desarrollo, en este caso de la economía, también se preocupaba que los recursos asignados por un gobierno se podían entregar o proporcionar de forma equitativa con los recursos en la sociedad. En este caso, pues vemos que en la política hoy en día sigue surgiendo lo que es la economía neoclásica, donde los países, o en este caso los departamentos, ¿cierto? O las alcaldías o todos los diferentes entes gubernamentales reciben un presupuesto similar realmente, pero no todos de acuerdo a su número de, digamos, de personas o habitantes que están en ese momento. Entonces vamos a mirar quiénes fueron los grandes pensadores de nuestra economía, ¿cierto? Nuestra microeconomía y lo que es realmente la neoclásica. Entonces aparecen tres grandes pensadores, en el cual dice, aparece inglesa, que es una relación entre William Stein y Anne Frank Marx, en el cual son exponentes realmente del neoclasismo. También aparece una persona que se llama Karl Mercer, en el cual
fundamentalmente el análisis marginal de un mercado. También aparece una persona francesa que se llama Leon Guard, quien desarrolló la teoría del equilibrio general y el concepto de utilidad marginal. Los postulados básicamente en la economía neoclásica buscaban realmente que los neoclásicos se centraran en el análisis de la elección entre varias alternativas en cambios marginales como un objetivo de cálculo o en este caso lo que es el equilibrio. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio en el mercado? Cuando la oferta y la demanda se encuentran en un punto determinado y podemos entender que realmente tenemos un equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado. También vemos que en este caso, con respecto al comportamiento de las personas y las empresas, la escuela se basa en tres aspectos. ¿Cuáles eran los aspectos en esta economía o en esta escuela? Buscaba que ambos productos y consumidores son racionales, o realmente los productores y que consuma realmente fueran relacionados y fueran racionales en una economía. También uno de los aspectos de la neoclásica o de la economía neoclásica, que las personas buscaran maximizar las utilidades o satisfacción cuando consumen un bien o un servicio. Las empresas buscan maximizar las utilidades cuando venden sus bienes y servicios. Entonces vemos que la neoclásica buscaba también pensar en el productor si tenía un beneficio o en este caso el consumidor también tenía un beneficio frente a un equilibrio general dentro del mercado. Pero también teníamos que las personas tienen que buscar realmente una utilidad o una satisfacción cuando consumen un bien o un servicio. Y las empresas también pensaban realmente que tenían que buscar una utilidad cuando vendían sus servicios o en este caso sus bienes en un mercado. Otro de los aspectos importantes eran que las personas y las empresas actuaban de manera indirecta o manera independiente, basándose en la información completa y relevante de el mercado realmente. Entonces, vamos a aplicar lo que era la teoría del valor, donde la teoría en este caso, o la economía neoclásica, se fundamentaba que los economistas clásicos consideraban que el valor de los bienes y los servicios determinaban los costos y los factores, ¿cierto? En este caso, todo lo que se determina en los costos frente a un servicio o un valor que realmente adquiría o requiere un valor en una empresa. Entonces ellos pensaban que realmente cuando se vendía realmente un producto, cuando construían o producían un producto, pues se determinaban el costo de fabricación para así determinar un valor de un bien, que realmente hasta la época se determina realmente la teoría del valor. También los neoclásicos, en cambio, señalaban que el valor se determinaba por último en una mercancía cuando los consumidores escaseaban relativamente. De esta forma, pues la mayor utilidad de los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Entonces, ¿qué pensaban los neoclásicos también? Donde la utilidad se determinaba de acuerdo a la escasez de los productos, ¿sí? Si tenía una escasez de productos, pues realmente cada persona pues pagaba o estaba dispuesto a pagar más por esa utilidad. Entonces vemos en el caso de hoy día de los cultivadores de papa. ¿Quién está dispuesto a pagar más si en este caso hay una sobreproducción de la oferta, ¿cierto? De sus productos. Entonces vemos que realmente aquí no disponemos pagar más por el servicio, sino en este caso vamos a pagar menos porque hay hay una producción mayor de estos productos. Pero ¿qué pasaría si cambiara la situación? Que no hubiera papa, ¿cierto? Si solo hubiera para satisfacer por lo menos un 30 o 40% de la necesidad de consumir papa. ¿Qué pasaría? Entonces, la demanda aumenta y los precios también van a aumentar. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a pagar más por una unidad, en este caso, de ese producto. ¿Por qué? Porque realmente se necesita, ¿cierto? Para consumir una necesidad y porque en este caso no hay productos, entonces está la demanda, pero no hay productos, entonces obligan, están dispuestos a pagar más por cada producto, por cada unidad que están en el mercado. Por otra parte, pues mientras escaso sea el bien, el mayor valor tendrá.
Entonces vemos que en el ejemplo que expuse, si hay menos productos, ¿cierto? Pues obviamente va a haber más demanda, pero los precios van a aumentar. Entonces, de acuerdo a los neoclásicos, ellos pensaban realmente que se determinaba de acuerdo a la relación de los consumidores y si estaban dispuestos a pagar más por un producto. Y así determinaban los costos dentro de una producción, de un producto, de un bien o un producto, o en este caso un servicio. También se formaban la formación de los precios y distribución de acuerdo a la renta. Entonces ellos pensaban que con los economistas neoclásicos solían considerar que los ingresos de los factores de producción estaban determinados al proceso histórico. Entonces ellos no miraban que los costos, en este caso, o los ingresos o las ventas estaban dispuestos de acuerdo a la demanda, sino al historial. Entonces ellos no determinaban las unidades a producir, sino de acuerdo a un historial. Si en el mes pasado, o en los meses pasados, en el año antepasado, o el año pasado, vendían en el mes de junio o en el mes de noviembre cierta cantidad de unidades, pues así determinaban la producción para ese mes de acuerdo a un historial. Pero no miraban realmente de acuerdo si era por la demanda o en este caso solo determinaban por el historial. O sea, un historial realmente de acuerdo al mercado, el número de ventas que se determinaba en un año anterior. Los neoclásicos negaron que este análisis y se consideraban como la oferta y la demanda en factores que se determinaban los precios. Entonces, de acuerdo a ellos, también negaban que la oferta y la demanda se determinaban los precios. A mayor oferta, mayor precio. A mayor demanda, mayor precio. Eso determinaban ellos que realmente ese era un análisis de acuerdo a los factores de que disponían los precios en el mercado. También de esta forma el equilibrio del mercado de esos factores se determinaba la renta y su distribución entre los agentes económicos, dueños de factores, en este caso factorías de producción. Entonces vemos que cuál era el equilibrio en el mercado. Cuando las empresas pagaban, en este caso, los dueños pagaban, de acuerdo a su producción, pagaban los impuestos, pues así mismo podían determinar cuál era la distribución de los agentes económicos, en este caso, todos los recursos que podían determinar en el mercado, o en este caso, que disponían un presupuesto para dárselo realmente a esas personas o a esos departamentos de forma equitativa. Los aspectos más destacados de la escuela neoclásica. Entonces, nociones del equilibrio frente a oferta y demanda, que ellos determinaban cuál era el beneficio y se tenían de acuerdo a un equilibrio. Para Guaratz, en este caso, el autor, uno de los autores que ingresó en este caso, una de las determinantes de la neoclásica, decía que el análisis del equilibrio general era la economía como un todo. Entonces ellos determinaban que la economía se debía medir en su totalidad y no por secciones para determinar, en este caso, un equilibrio en un mercado. Para Marx, el análisis del equilibrio era parcial, ¿sí? Que los mercados se podían dividir, o en este caso se podían medir o analizar de forma individual. Y asimismo determinaban el valor, en este caso determinado de la demanda o la utilidad, o de acuerdo a su oferta, los costos de producción. Entonces determinaban realmente por secciones y no en un todo como lo determinaba Guaras en ese momento. También aparecía realmente lo que era la economía del bienestar, donde se determinaba que aquellas personas que producían, pues tenían un marginal, o en este caso un costo marginal, o en este caso un exceso de producción, donde determinaba que tenían un beneficio en un mercado. O en este caso, para los compradores tenían un beneficio donde cuando tenían un presupuesto podían pagar menos por esa unidad, tenían un beneficio a favor de los compradores y no a favor de los vendedores. Para Endowar, entonces formalizaba el utilitarismo y el bienestar social. Entonces, ellos pensaban que los valores, o en este caso el mercado, que las personas realmente por pagar o por consumir ciertas unidades, tenían un bienestar unitario
y no un bienestar social. Para Pingol, el análisis de externalidades, cómo corregirlas en este caso, cuáles son esas generalidades que se manejaban realmente. Entonces, todo lo que son los mercados externos de un país se determinaban y se podían corregirlos de acuerdo a la economía de un país. Pareto definía la eficiencia de la distribución del ingreso. ¿Cómo lo definía él? De acuerdo a la distribución, asimismo, miraba cuál es la eficiencia de la producción para así mismo distribuir de forma equitativa el precio de los productos frente a las personas. Paraguaras era un modelo matemático en la economía y en este caso no era un método experimental sino un método racional. Para él, en este caso de la economía neoclásica, aparecía lo que era la teoría pura de la economía, que era en este caso tomar los conceptos de experiencia en tipo real, tales como el comercio, la oferta, la demanda y el ingreso, sustraer la definición realmente y tomar una idea frente a la oferta y la demanda de acuerdo al mercado que se estaba estableciendo. Para Guaras, el equilibrio general buscaba en este caso la economía como un todo. El modelo para él era una economía como un todo, donde para producir bienes las empresas demandaban los factores de producción como era trabajo y capital y se ofrecían realmente a los consumidores. Entonces, en este caso, ellos determinaban que los bienes que producía una empresa o demandaban las personas como producción determinaban que fueran realmente ofrecidos a los consumidores para generar un poder adquisitivo en un mercado. También los consumidores ofrecían su trabajo y su capital a las empresas y la demanda de bienes de consumo. Entonces, si ellos ofrecían, en este caso, su fuerza laboral o su capital de trabajo a las empresas, la demanda de bienes y consumos aumentaba. ¿Por qué? Porque realmente ellos tenían un poder adquisitivo, ¿cierto? Que era un salario, y asimismo, Paraguaras determinaba que si ellos tenían un trabajo, ofrecían a sus empresas su fuerza laboral, adquirían un salario y podían determinar o aumentar la demanda de esos bienes y servicios. Todos los mercados son perfectamente competitivos, los agentes toman como precio dado y no puedan afectarlos. En este caso, ¿qué determinaban en los mercados? Que las demás agentes, o en este caso las demás empresas, eran competitivos entre sí y en este caso no se podían afectar unos al otro frente al mercado. Los agentes optimizadores racionales, como la empresa, maximizaban las ganancias y los consumidores minimizaban las utilidades. En este caso, era la comparación. Si la empresa tenía ganancias, obviamente, maximizaban esas ganancias de forma general y para los consumidores maximizaban la utilidad en este caso. Entonces, cuando ellos tuvieran, en este caso los consumidores, tuvieran un beneficio para ellos, realmente generaban pues obviamente una utilidad para las personas. El equilibrio era la decisión entre los agentes y los precios tales que agentaban obviamente en el mercado y obviamente que la oferta y la demanda de productos fueran igual. Entonces, realmente buscaban que dentro de una economía fuera realmente establecido si para Guaras el equilibrio general era el todo en la economía, realmente determinaba que el mercado estaba estable y no había ningún desequilibrio entre la oferta y la demanda frente a los consumidores y los productores, que en este caso son las empresas. Para Guaras se determinaba en este caso una existencia bajo unas condiciones de equilibrio en precios positivos. ¿Cuáles eran esos precios positivos? Supongamos que existe un equilibrio como el alza, en este caso lo alzaba el mercado. Entonces realmente miraban que si los precios eran positivos, se tenían, digamos, unas condiciones y o si no, realmente el mercado era inestable. También se manejaba un mecanismo ideológico, ¿cierto? Donde subastaban, digamos, gritaban realmente los precios, los competidores y los vendedores apuntaban a las cantidades y en este caso
se consideraban que el comprador o vendedor, tales eran los precios que se consideraban como dados en este caso. Entonces, ¿qué es lo que miraban dentro del mercado? Ellos determinaban que si los precios frente a los compradores y los vendedores eran estables, pues en este caso se establecía que los precios eran positivos. Si aumentaban más la oferta de los compradores y en este caso los vendedores escaseaban, los precios eran negativos en este momento. Si el subastador dentro de las cantidades y los precios realmente tenían un aspecto, si los productos tenían exceso de demanda, aumentaba el precio, si los productos escaseaban la oferta, pues en este caso los bajaba el precio. Entonces en este caso, ¿qué pasaba? Si mirábamos realmente entre una curva de oferta y demanda, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahorita en un video para entender realmente cuáles eran estos conceptos que buscaba realmente estos autores. Ellos determinaban que si los productos tenían un exceso de la demanda, aumentaban los precios. Quiere decir que si aumentaba más la demanda, también aumentaban los precios. Ahora vamos a ver lo contrario. Si un producto escasea frente a la oferta, los precios disminuyen, ¿cierto? Porque realmente determina realmente cuál es el precio bajo. Pero si aumentaba la demanda, en este caso, pues los precios aumentan. Judy, cuéntame. Profe, buenas noches. Yo siempre tengo una incógnita porque cuando el producto aumenta en demanda, porque siempre tiene que aumentar el precio. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que necesitan ese producto? Hablemoslo, en este caso, los cultivadores de papa. ¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué hay tanto? Me devuelvo un tris ahorita a esto y vamos a ver la segunda opción. Pero no debería ser al contrario como por lógica, porque menos ventas pues se incrementa para poder recoger, como decir el dicho, y ya después cuando aumenta las ventas disminuir para poder, digo yo, sería como la lógica, ¿no? Lo voy a explicar con, en este caso, los productores de papa. Vamos a mirar el segundo apartado realmente. Si un producto tiene exceso de oferta, en este caso, los precios ¿qué? Bajan. ¿Qué pasa con la papa ahorita? Hay demasiada producción, ¿cierto? Hay demasiada oferta. ¿Qué pasa con eso? Pues los precios son más bajos, ¿sí? Porque hay demasiada oferta, ¿sí? Pero si fuera el caso contrario, como ha pasado en épocas anteriores para estas fechas, si el producto tiene exceso de demanda, pues aumenta los precios, ¿sí? Pero es cuando en este caso los precios escasean. ¿Qué pasa si en este caso no hubiera papa, ¿sí? Hubiera una escasez de papa. ¿Qué pasa? Pero el exceso de demanda siempre va a estar, pero la producción de papa va a disminuir. ¿Qué pasaría? Pues en este caso aumentarían los precios, ¿sí? Pero un ejemplo, yo viendo el fin de semana que fui a hacer mercado y, ¿cómo se llama eso? Se me fue la paloma. Ese eucalipto. Ahorita está en 38.000 pesos como decir, una rama de eucalipto. Sí. Y ellos me estaban diciendo que ahorita o sea, el vender eso mejor si daba plata. Sí. Pero ¿por qué si es que el eucalipto, un ejemplo, usted va a Boyacá y eso es lo que encuentra por las calles como pan caliente? Exactamente, pero ¿quién lo vende? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo tiene en el mercado? No todo el mundo lo tiene, pero escasea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay quienes los venden, ¿sí? En este caso, no hay quien los vende. En este caso, no todo el eucalipto sirve, ¿sí? Porque de acuerdo a la variedad, hay unos eucaliptos que realmente no dan ese aromatizante o esa, digamos, esa utilidad que realmente quiere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escasea, ¿cierto? Pues en este caso, pues los precios aumentan. Si se dan de cuenta, cuando iniciaron
¿Qué hicieron con todos esos árboles que encontraban por ahí, eucalipto en todo lado? Pobres palitos eran realmente, pues le quitaban toda la hoja para poder vender, ¿cierto? Pero llegó un momento en que como había, ¿cierto? Pues el precio era económico, pero como ahorita escasea, ¿cierto? Porque no todo el mundo, o en este caso hay bastante producción de esa hoja, de ese tipo de eucalipto, pues obviamente los precios aumentan, ¿sí? Si en este caso vamos a hablar de la papa criolla, el exceso de demanda está por encima, ¿cierto? Y si escasea el producto, ¿qué pasa? Aumentan los precios. Si fuera al revés, hubiera producción en este caso, ¿sí? De productos, los precios disminuyen. ¿Por qué? Porque hay mucha fluctuación de productos. Entonces, obligan que los precios disminuyan. Pero si fuera al contrario, vea que cambia la primera condición. Los precios aumentan. ¿Por qué? Porque la demanda está, ¿sí? Pero los productos se disminuyen. Entonces, ¿qué pasa? Obligan que los precios aumenten porque no hay el producto. Cuando no hay productos, los precios aumentan en este caso. Y eso considera que las personas están consideradas a pagar más por un bien en este caso, o por un servicio. En una economía, en este caso, en la microeconomía, que son las personas, que son los agentes dentro de una oferta y una demanda. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido por qué se consideran estas dos excepciones? Sí, señor. Bueno, muchachos, espero que... Igualmente, vamos a ver un video ahorita donde vamos a explicar todo ese tema de agentes y qué intervienen realmente en la economía. La definición de la economía nos dice que la economía es un estudio de la humanidad de los negocios ordinarios de la vida. Nos dice que el valor del bien es determinado tanto como la demanda en la utilidad como la oferta en los costos. Cuando hay una oferta, pues obviamente se determinan los costos de producción. Cuando hay una demanda, se tiene una utilidad. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay una utilidad y el producto escasea o aumenta, realmente se sabe si los precios disminuyen o aumentan en un determinado. Así como lo vimos en este caso, en los ejemplos anteriores, se determina cuál sería, pues obviamente la utilidad frente a la demanda y los costos frente a la producción. Entonces vemos en este caso, Marx, ¿cierto? Nos dice que hay un excedente social del consumidor y el productor. Lo voy a explicar en este caso. Nos dice que el excedente es igual a la disponibilidad de pagar menos el pago real. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Segunda parte. El excedente del producto es igual aquí a los ingresos menos los costos de producir una unidad. El excedente social es la noción del bienestar, que es igual a la suma de ambas áreas y el máximo del punto de equilibrio. Entonces, ahorita lo voy a explicar en la presentación para que ustedes entiendan realmente cómo se determina. Y también se introduce un concepto de elasticidad. Entonces, vamos a mirar cuál sería, en este caso, el excedente. Entonces, voy a mirar la gráfica. Cuando se tiene una cantidad de productos demandados, ¿cierto? Mire la curva de demanda frente, en este caso, las cantidades a consumir frente a los precios. Nos dice la primera parte, el excedente del consumidor es igual a la disponibilidad de pagar menos el pago real. Entonces, si Juan está disponible a pagar, por ejemplo aquí, 10, no me dejó, bueno, ahora sí, me sacó del sistema. ¿Sí en la presentación, muchachos? Sí, señor. Sí, profe, sí se ve. Listo. Si Juan está dispuesto a pagar por 10 unidades un precio de 1.500 pesos por cada unidad, que es el precio que está estable en el mercado, ¿sí? Entonces vemos que aquí es el precio estable. Ahora Pedro está dispuesto a pagar 5 unidades a un precio determinado, en este caso
de 2.500 pesos. Voy a colocar 2.5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere determinar? Que Juan en este caso, o Pedro, va a pagar por 5 unidades un exceso en este caso de 2.500 pesos. ¿Cuánto es la unidad en este caso? El beneficio para el vendedor o para el productor. De 1.5 a 2.5, ¿cuánto es la utilidad? De 1, ¿cierto? Entonces vemos cuál es la ganancia para las personas. El excedente que voy a tener para el consumidor en este caso es de 2.5, ¿sí? En este caso es de 10. Pero si fuera el caso al contrario, si un producto o una persona estuviera dispuesto a pagar un equilibrio de 10, digamos de 15, ¿cierto? Y el precio en este caso estuviera por debajo del mercado. Cuando está por debajo del mercado, que es 1.5, vamos a tener un excedente para el productor. En este caso, si las personas están decididas a pagar, consumir menos, pues obviamente los precios van a disminuir frente a la curva de la oferta y la demanda. Ahorita vamos a ver un video donde vamos a determinar más claramente esto. Y cuando vamos a ver en este caso la suma de las dos áreas, quiere decir que si yo sumo esta unidad y esta unidad, tengo un excedente social, porque es gana el consumidor y gana en este caso el productor. Entonces, voy a presentar el video para que ustedes entiendan realmente el concepto de, de escasear unos productos y en este caso tener una máxima economía realmente. ¿Sabes por qué Listerine es la marca número 1? Cuando se hace una transacción. En los capítulos anteriores hemos visto que el equilibrio del mercado es la mejor situación para compradores y vendedores de un bien, pero no hemos tratado con detalle el tema del bienestar que obtiene el consumidor o el productor cuando participa en el mercado. En este video vamos a aprender a medir este bienestar y cuál es su significado. Profe, pero no se ve en la pantalla. No, dame un segundito, muchachos, que yo estoy acá. Y no me deja visualizar bien la presentación. ¿Por qué no deja ver esto? Bueno, muchachos, bueno, aquí ya como que se los bloqueó. Paciencia con esto. Profe, está en YouTube, ¿cómo se llama? A ver si se deja compartir desde aquí. No, ya me dejó visualizar. Entonces vamos a ver en este caso el excedente del consumidor. Entonces vamos a entender cuál es la idea que en este caso en la teoría neoclásica se miraba realmente cuál era el concepto del excedente del consumidor. Hemos visto que el equilibrio del mercado es la mejor situación para compradores y vendedores de un bien, pero no hemos tratado con detalle el tema del bienestar que obtiene el consumidor o el productor cuando participa en el mercado. En este video vamos a aprender a medir este bienestar y cuál es su significado.
Para medir este bienestar del consumidor, utilizamos un concepto que en economía Bajo volumen, profe. excedente del consumidor. ¿Cómo? Profe, Se escucha bajito, profe. Ok, Y ampliar dame la un segundo. pantalla, profe. Voy a iniciarlo nuevamente. Que el equilibrio del mercado es la mejor situación para compradores y vendedores de un bien. Pero no hemos tratado con detalle el tema del bienestar que obtiene el consumidor o el productor cuando participa en el mercado. En este video vamos a aprender a medir este bienestar y cuál es su significado. Para medir este bienestar del consumidor utilizamos un concepto que en economía se denomina el excedente del consumidor. Este excedente es la diferencia entre el precio que un consumidor está dispuesto a pagar por un bien y el precio que realmente paga. Por ejemplo, supongamos que en el mercado de cervezas hay 4 consumidores: Juan, Carlos, María y Ana. Todos tienen gustos y preferencias diferentes, por lo que no todos están dispuestos a pagar lo mismo por una cerveza. Según la tabla, Juan estaría dispuesto a comprar una cerveza máximo por $10. A un precio mayor prefiere conservar el dinero, a un precio menor compra la cerveza. Supongamos que el precio de mercado es $6. En este caso, Juan compra la cerveza y obtiene un excedente de 4. Carlos compra y su excedente es 1. Por otro lado, María y Ana salen del mercado porque pagarían máximo $5 y $4 respectivamente. Ahora, si queremos saber el excedente total del consumidor, sumamos el excedente de cada uno y en este caso sería 5. La curva de la demanda, como siempre, es muy útil para comprender mejor el concepto. Esta gráfica muestra que si el precio es 10, la cantidad de cerveza demandada es 1 porque Juan es el único que está dispuesto a comprar. Si el precio es 7, se comprarían 2 cervezas por parte de Juan y Carlos, y así sucesivamente con el resto de los consumidores. Recordemos, el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que está dispuesto a pagar un comprador y el precio que realmente paga. La curva de demanda muestra exactamente eso. Ahora, si el precio de mercado es 4, el excedente de Juan es 6. El de Carlos sería 3 y el de María 1. El de Ana sería 0 porque era lo que ella esperaba pagar por una cerveza. Entonces, el excedente total del consumidor en este caso sería 10. La conclusión es que el excedente del consumidor es el área entre la curva de demanda y el precio de mercado. Una anotación para tener en cuenta. En este ejemplo solo había 4 consumidores, por eso la curva de demanda estaba escalonada. Pero en un mercado con millones de consumidores las escalas no se alcanzarían a percibir y por esto es que la curva de demanda normalmente es una línea continua. Así es como se vería con pocos consumidores, con cientos de consumidores y con millones de consumidores. Espero que te haya gustado el video y si fue así, te invito a ver el capítulo 12 donde hablamos del excedente del productor. Pero es que estoy ocupado, voy a ver yo. ¿Cómo sí? Vale. Entrar. ¿Saben por qué Listerine es la marca número 1 en Colombia? Porque previene problemas como placa, mal aliento, caries. Por esos pasos buenos. Papi, me alumbra acá donde está mi ropa. Los micrófonos. Ronald tiene el micrófono abierto. Ronald. Ya lo silencié. Muchachos, vamos a ver en ese caso cuál es el excedente del productor o lo que gana, qué es lo que ganamos. De igual realmente en el forma que los mercado. consumidores obtienen beneficio al participar en el mercado, los productores también. En este video vamos a aprender cómo se mide el excedente del productor por medio de un ejemplo. Este excedente es la diferencia entre el precio que recibe el productor por la venta del bien menos su costo de producción. Un ejemplo, supongamos que en el mercado de puertas de madera hay 4 productores. Según esta tabla podemos ver que todos tienen tecnología diferente. Siendo así, no tienen el mismo costo para producir una puerta de madera. John, por su parte, tiene un costo por puerta muy bajo de 100, y este a su vez es el precio mínimo por el cual estaría dispuesto a vender la puerta. Si el precio de mercado de las puertas de madera es 100, entonces el beneficio de John sería 0.
Como vimos en el capítulo pasado, el excedente del consumidor está relacionado con la curva de la demanda. En este sentido, el excedente del productor está relacionado con la curva de oferta. Si tomamos los datos de la tabla anterior, podemos dibujar la curva de oferta de mercado. En ella podemos ver que si el precio de mercado es de 160 por puerta, entonces los 4 productores estarían dispuestos a vender, porque el precio está igual o por encima de su costo de producción. Pero si el precio de mercado es 150, Henry no estaría dispuesto a vender porque el costo de su producción es de 160. Por su parte, a Cindy le da igual si vende o no vende, porque si vende, su beneficio sería 0. Christian obtiene un beneficio de 30 al vender la puerta, que es exactamente el área de color azul que se encuentra entre el precio de mercado y su costo de producción. Por último, John obtiene un beneficio de 50 que corresponde al área verde entre el precio de mercado de 150 y su costo de producción 100. Así podemos concluir que el área por encima de la curva de oferta y debajo del precio del bien es el excedente total del producto, que para nuestro ejemplo es de 80. Para finalizar, aclaremos como en el capítulo 11 que para simplificar el ejemplo solo tomamos 4 productores. Por esta razón la curva de oferta se escalona, pero en realidad en un mercado pueden haber miles de productores y las escalas no se alcanzarían a percibir. Por eso una curva de oferta de mercado realmente se vería así. Espero que este video haya sido útil y si te interesa saber más de estos temas, te invito a suscribirte. Listo, muchachos, entendido el tema, cómo es el tema del exceso de producción en el caso de un consumidor o un productor. Entonces, muchachos, realmente determinamos cuál es la función de la neoclásica realmente frente a los mercados. Entonces, ellos miraban el comportamiento de la oferta y la demanda y sabían realmente si se determinaba cuánto era la ganancia o cuál en este caso el costo frente en este caso al comprador, en este caso, o frente a la oferta del productor, y en este caso si cambiamos la función de lo que es el exceso, y en este caso para el consumidor que está dispuesto a pagar más por una unidad de un bien o un producto. Entonces vamos a ver realmente, y ¿ven la presentación, muchachos? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, rápidamente, porque realmente nos queda muy poco tiempo, y vamos a explicar lo que era el tema de la política neoclásica o el neoliberalismo. Entonces, en este caso, vamos a mirar que el neoliberalismo se consideraba en este caso una economía, o en este caso una política o una corriente económica, donde estaba asociada la política y el capitalismo. También se sostenía que la economía se debía regir del libre comercio y está desregulada y privatizada, es decir, que menor intervención de los políticos del Estado. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quería el neoliberalismo? Que no interviniera en este caso, pues obviamente, lo que era el Estado como un sistema político. El neoliberalismo se consideraba una intervención del Estado del mercado que promovía la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias y el alto impuesto y servicios públicos que no estaban sujetos a la competencia del mercado. Entonces, realmente, el neoliberalismo se basaba realmente en poder promover, obviamente, el tema del mercado, pero de acuerdo a un sistema bancario o un sistema de gobierno donde regulado o imponía impuestos o en este caso servicios públicos para que el pueblo realmente tuviera que estar realmente a la competencia del mercado. Nos decía que el neoliberalismo era un sistema neoliberal que pretendía capitalizar las acciones del Estado y generar mayor producción y menor inversión social. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quería el liberalismo? Pues generar una capitalización de acciones del mercado y generar mayor producción, pero
no intervenir, no hacer una inversión social, ya no darle al pueblo, sino siempre todo era para el Estado. En este caso, se recaía todo en un dilema debido a que la práctica no resultaba justa ni equitativa, ¿sí? ¿Por qué? Las personas producían, ¿cierto?, para las empresas, pero cada día más realmente no le daban nada al pueblo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se consideraba realmente una oposición frente a, digamos, un amigo, en este caso, que opinaba o ayudaba en ese caso de lo que era el gobierno, pero no ayudaba a las personas realmente, en ese caso, de inversión social. ¿Qué pretendía realmente en las características del neoliberalismo? ¿Cuáles eran estas principales características? Se destacaba en este caso que era privatización, que en este caso el gobierno quería y se consiste realmente en privatizar los servicios como la educación, la salud, la seguridad y la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en un lugar regulados por el Estado. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Lo que estamos viendo hoy, ¿quiénes regulan los hospitales? ¿Quiénes regulan la salud? Todo lo que son entidades privadas, ¿cierto? Pero bajo el estatuto realmente del gobierno, ¿cierto? En este caso, quería privatizar todo el proceso para que brindaran un servicio, pero de acuerdo en este caso con un sistema político en este caso. Querían un libre comercio, un libre mercado, que consistía en que los precios de los bienes y los servicios sean regulados, se regulen en base a la oferta y la demanda del mercado libre sin restricciones. Profe, no se le escucha bien, se escucha como entrecortado. No, pero yo estoy bien, muchachos, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, profe. ¿Edwin me escucha? Daniel, ¿me escucha? Solo que a veces se escuchan. Ahí sí, profe. Parece que tiene problema con el cable, algo así. Ahí se escucha bien, profe, pero ahorita se escuchaba entrecortado. ¿Me escuchan ahora sí bien? Ahora sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, mire, una de las características del neoliberalismo que era el libre mercado. ¿Qué quería el libre mercado? Que los precios de los bienes y los servicios se regulen de acuerdo a la oferta y la demanda. Y en este caso, que no intervinieran por el Estado. O sea, que el Estado no estableciera los precios realmente en un sistema de gobierno. La competencia. Una de las características del neoliberalismo era que consistía en fomentar la competitividad en toda la relación laboral, tanto como en un sistema productivo como en la oferta de servicios, con el fin de obtener una variedad de opciones en el mercado. Entonces, ¿realmente qué quería? Que en la competencia laboral fuera igual, ¿cierto? Que el sistema de productos fuera igual y de acuerdo a las ofertas de servicios tuviera una variedad en el mercado con el fin de realmente no comprar un solo producto, ¿sí? Que en este caso vemos la imagen Coca-Cola y Pepsi. ¿Cuál de estas dos es la variedad de productos? Coca-Cola tiene una variedad muy corta de productos, lo mismo que Pepsi, ¿cierto? Y están en el mercado. Entonces, en este caso, se compiten entre los dos. ¿Por qué? Porque no hay productos que sustituyan esos tipos de productos o que realmente tengan una variedad de servicios esos dos productos, porque realmente Coca-Cola tiene pues saborizantes, pero realmente muy poco, lo mismo que Pepsi. Entonces, en este caso, se determina en el mercado como una competencia frente a esos dos productos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Vamos a hablar de las principales ventajas del liberalismo. Entonces, en este caso, vemos que el liberalismo buscaba que el sistema solo en la minoría del pueblo accediera a beneficios. O sea, realmente muy pocas personas tuvieran acceso a los beneficios que realmente da el Estado. Desde la teoría se plantea que realmente se presupuestaba adecuadamente, pero llevaba una práctica de modelo demostrando que no funcionaba de manera eficiente y justa para la población, especialmente para la corrupción. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Que solo para aquellas personas que tuvieran un estatus de nivel social económico bien, eran las únicas que podían tener todos los servicios, menos en este caso, la minoría era del pueblo,
no tenían, eran muy poquitos los que podían acceder a estos beneficios. Las principales ventajas de este modelo buscaban era que el libre comercio. Entonces, eso era uno de los principales ventajas de este modelo, que se promovía que el comercio no tuviera fronteras, que no tuviera restricciones por el Estado y que tuviera, obviamente, una comercialización libre. La otra ventaja era la competitividad, que promovía, obviamente, que los productos y los servicios tuvieran una mejora en el mercado y asimismo pudieran tener una oferta mayor y no realmente crear un monopolio de esos productos. ¿Cuáles eran las desventajas del neoliberalismo frente a la economía, en este caso la microeconomía? Buscaba realmente que la desigualdad. Entonces, ¿qué quería en este caso? Que la desigualdad no se promoviera en este caso. Dice, no se promovía un conjunto de categorías económicas que tenían un impacto social y que generaban una diferencia de clases. Por ejemplo, aquellos que tenían acceso a los servicios privados como educación podrían alcanzar un desarrollo profesional. ¿Cuál sería en este caso? La desigualdad. ¿Por qué? Vemos la imagen. La persona que no tiene los recursos, pues obviamente estudia en cualquier colegio, ¿cierto? Público, mientras aquellas personas que podían acceder o tuvieran las estrategias económicas de impacto social, pues obviamente podían ir a una clase diferente y podían ir a una educación pues, mejor. Entonces, una de las ventajas de este modelo era que tenía una desigualdad. Entonces, solo velaba por la clase social más alta y no por la minoría de un estado. Crear el monopolio. Entonces, en este caso, una desventaja es el monopolio, que promovía el poder de controlar las minorías elásticas para captar los productos y servicios quienes no tenían o no podían generar un dinero en este caso, o no lo podían adquirir, ¿cierto? Entonces, en este caso, buscaban era que solo aquellas personas o aquellas empresas eran las que controlaban la producción y la oferta y asimismo generaran en este caso un valor en el mercado. Entonces en este caso solo había un oferente en el mercado. También habrían en este caso una de las desventajas eran los problemas económicos. Entonces en este caso promovían un incremento de precios sin control sujeto a las leyes liberadas del mercado a la mano de los monopolios. ¿Por qué los monopolios? Porque realmente los monopolios solo había un oferente o dos oferentes quien controlaba en este caso los precios de acuerdo al antojo de ellos, ¿cierto? Para el pueblo. Entonces realmente, ¿quiénes podían estar bien? La clase política, pero las minorías no, ¿cierto? Porque realmente ellos no podían adquirir en este caso esos productos de acuerdo a su economía. Pero asimismo disminuían, hacían que disminuyeran los salarios y ante esta demanda de trabajo, pues obviamente la mano de obra era más barata, ¿cierto? Una de las desventajas del neoliberalismo buscaban a que los problemas ambientales se promovían de acuerdo a sus ganancias a menor plazo posible y en este caso implicaba no respetar los procesos ni las normas establecidas por los ciudadanos y los recursos mediante el ambiente. En este caso, el aprovechamiento de recursos no renovables en calidad de vida en las personas desarrolladas en la industria comercial. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? El liberalismo no respetaba ese proceso de procesos ambientales, ellos no tenían sino era producir, producir, producir y vender, pero todos los desechos eran enviados a la parte natural, ¿cierto? Y no aprovechaban los recursos renovables en este caso, ¿sí? Entonces en este caso ellos no les importaban eso, sino producir y producir y no les importaban los problemas ambientales en un estado. ¿Cuáles eran los posibles opositores en este caso del neoliberalismo? Lo vemos hoy en día y yo creo que ustedes lo están viendo hoy. ¿Quiénes son las posiciones de este caso? De esta teoría, en este caso, de esta economía, o en esta teoría económica del neoliberalismo. Las organizaciones sociales populares, los partidos políticos de izquierda, las corrientes que se basan en ideologías socialistas y comunistas, son aquellas oposiciones a la filosofía neoliberal, ¿cierto? ¿Quiénes eran también los perjudicados? Pues obviamente los sindicatos laborales que amenazaban sus principios y derechos de adquirir y luego tanto como
en una lucha de tantos años, pues se oponen a una ideología liberal. Entonces, en este caso, ¿qué pasaba? Las empresas cada vez querían más barato la mano de obra y quienes salían perjudicados, en este caso, el sistema laboral, en este caso, las personas que brindaban esa fuerza de laborar en un mercado. Bueno, muchachos, damos por terminada la clase porque inició otra clase